de la noticia. México y Ecuador viven sus horas más tensas a cuenta de Jorge Glas Espinel, uno de los políticos ecuatorianos más relevantes y más destacados, a menos desde la figura y su representación en los últimos 15 años. Fue vicepresidente primero con Rafael Correa, quien estuvo 10 años en el poder, y Lenín Moreno después. Llegó también a ocuparse de la administración de los recursos del petróleo en este país que alcanzó, como ustedes recordarán, un desarrollo vertiginoso por el dinero que llovía a través del crudo. De la situación política y también judicial de Jorge Glas Espinel hablaremos con Jofre Campaña Mora. Él es fundador de Goberna y Derecho, una prestigiosa consultora que trata también temas, evidentemente, de derecho y de justicia. Abogado Campaña, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Aclaremos un poco la situación legal de Jorge Glas. Él está ahora recluido en la cárcel de máxima seguridad, si no la más importante del país, una de las más importantes, a cuenta de ¿qué exactamente? Jorge Glas tiene 2 sentencias condenatorias, ha cumplido parte de esa condena, salió en libertad gracias a un habeas corpus presentado en el gobierno anterior y como consecuencia de ese habeas corpus se impuso la obligación de presentarse semanalmente ante las autoridades judiciales del país. En lugar de cumplir con esta decisión, se buscó asilo en la Embajada de México, por tanto dejó de cumplir una orden de presentación. En consecuencia, al haber sido detenido, fue llevado a flagrancia, y en flagrancia por no presentarse a estas medidas cautelares que tenía, lo que correspondía era efectivamente dictarse la prisión preventiva. Y por eso va a la roca. Gracias por ese contexto. Y algunas voces se presentan ahora en medio de todo esto y creen que el llevar a Jorge Glas a una cárcel de máxima seguridad es una exageración, así como se dijo lo mismo en su momento de llevar a este mismo centro de reclusión a el hijo de la vicepresidenta en funciones. ¿Por qué se toma la decisión de llevar a alguien como Jorge Glas a la roca? Creo que hay decisiones de orden político. Francamente no es justificable, ¿no? No es justificable porque evidentemente no revisten la peligrosidad que pueden revestir miembros de grupos terroristas. Por tanto, llevarlos a estas cárceles creo que es una desproporción. Y desde esa línea, ¿puede un detenido como Jorge Glas demandar o presentar algún tipo de recursos para que se pueda revisar su situación y eventualmente pedir, solicitar un traslado o lo que ha ocurrido en otras ocasiones, argumentar temas de salud para poder evitar estar recluido? La posibilidad del cambio del recinto penitenciario es posible con peticiones a los jueces que ordenan su ubicación. Por tanto, eso es viable. Hay otras instituciones, habeas corpus, que normalmente se han aplicado en estos casos. No creo que ahora deba aplicarse, creo que no proceden, pero indudablemente buscar el cambio de una cárcel u otra es viable y es parte de las regulaciones internas del país. A propósito de esto, abogado Campaña, estamos hablando con Jofre Campaña Mora, fundador de Goberna y Derecho, sobre la situación judicial del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, detenido la madrugada del sábado, entre la noche y madrugada del sábado, y trasladado al centro de detención conocido como La Roca en Guayaquil, detenido en Quito en primera instancia en la Embajada Mexicana. A propósito de esto, abogado Campaña, la situación del ex vicepresidente Glas se complica más, es decir, él tiene ahora que enfrentar un nuevo proceso, la continuidad de lo que ya se había dictado en contra de él. Mire, yo creo que en los actuales momentos discutir si se agrava o no la situación de Jorge Glas es menos trascendente que lo que ocurre en este conflicto con México. Permítame mencionar esto, porque me parece que lo peor que le puede pasar a Jorge Glas es simplemente que tenga que continuar cumpliendo sus penas en la forma que estaba prevista. Ese es el peor escenario. Pero además hay algo que es fundamental. ¿Cuál era la sanción que tenía Jorge Glas eventualmente? La pérdida de libertad. Y por tanto, hoy día tendrá, en el evento de que continúe este proceso, que cumplir el resto que le falta de su pena. Pero este conflicto con México va más allá y yo creo que trasciende a Jorge Glas. Y yo creo que allí es donde no podemos situarnos en la discusión actual. ¿Por qué? Porque Jorge Glas es el personaje del momento,
Pero, ¿qué ocurre con las relaciones internacionales del Ecuador? ¿Qué ocurre con el cumplimiento de los convenios internacionales por parte del Ecuador? ¿Qué ocurre con estas incursiones a todas luces indebidas del gobierno del Ecuador? Eso es lo que debe llamarnos la atención. Y permítanme hacer una precisión sobre algo que se comentó hace unos minutos por el señor Vicente Dayano. Hay un error de fondo en la apreciación. No es que no se puede solicitar asilo o conceder asilo cuando existe una sentencia ejecutoriada o dictada. No, no, eso no es correcto. El asilo se puede presentar con o sin sentencia. Es decir, el hecho de que exista una sentencia no significa que no cabe el asilo. No, el asilo cabe con o sin sentencia. ¿Cuándo? Cuando existen móviles de orden político para la persecución. Y en esto dejen de hacer una precisión. En el país dividido, polarizado, hay un grupo importante de ciudadanos que piensan que Jorge Glass no es perseguido y es un delincuente común. Pero hay otro grupo muy importante que piensa que es un perseguido político. Entonces, cuando Jorge Glass está en el grupo de los que piensa que es perseguido político, se acoge a la convención. ¿Qué es lo que dice la convención en definitiva? Puesto que sí cabe para casos de persecución política, entonces la convención faculta al Estado asilante, a México en este caso, para hacer la calificación. Es decir, en esta disputa, el juez que califica si existe o no persecución es México. Y esa calificación ni siquiera tiene que ser motivada. México no tiene que rendir cuentas de por qué lo califica o no. México califica el ejercicio pleno de la convención. Y una vez calificado y concedido el asilo, corresponde al Ecuador respetar el asilo. Por tanto, la incursión en la embajada es a todas luces ilegal, en tanto que la decisión de México es una decisión enmarcada en el convenio de asilo diplomático de 1954. Entonces, no es que aquí hay un error de México y un error de Ecuador. No, aquí hay un ejercicio pleno de las atribuciones de la convención del gobierno mexicano, que a muchos les gusta y a muchos no, pero es lo que la convención contempla, y de otra parte es una violación sin cuestionamientos del convenio de Viena, al punto de que la Unión Europea, Estados Unidos, los países de América y prácticamente todo el mundo occidental ha cuestionado. Abogado Campaña. Para las cosas en su justo escenario. Abogado Campaña, pero así como ocurre en el derecho en otras áreas, y hemos discutido mucho seguramente en otros temas, sobre todo de índole penal, cuando actores políticos entran en manos de la justicia, seguramente en el derecho internacional estamos sujetos a interpretaciones y a cuestiones que nos van a tener en un largo debate. Sin duda alguna, pero que es muy importante, y por eso creo que es importante situar las cosas, ¿no? ¿Cuál es la discusión de fondo? ¿Es o no Jorge Glass un perseguido político? Entonces usted tiene una gran cantidad de los políticos ecuatorianos y una gran parte de la prensa ecuatoriana sosteniendo que Glass es un delincuente común, no un perseguido político. Pero tiene un segmento importante de la población, instituciones, etcétera, que sostienen lo contrario. Entonces, la pregunta obvia es, ¿quién dirime? No dirimen los periodistas, no dirimen los políticos, dirime el gobierno de México, porque eso es lo que dice la convención. Entonces, si hizo bien o hizo mal México, ese es un tema que está bien para las opiniones de todo tipo, opiniones, pero que un gobierno como el ecuatoriano pretenda juzgar lo que resolvió México dentro de la convención, y en consecuencia, como considera que México está equivocado, lo que le quita el carácter de juez de la convención a México, como consecuencia de esa valoración, decide violar otro convenio, eso no es aceptable. Eso rompe con el derecho internacional. Es decir, aquí hay dos rupturas de derecho internacional en las que incurrió el gobierno ecuatoriano. Lamentable, sí, lamentable, no debió suceder bajo ninguna circunstancia. Porque en última instancia, cuando México concede el asilo, si Ecuador considera que esa concesión era ilegítima, irregular, violatoria, etcétera, podía acudir a la Corte Internacional de Justicia, pero no incursionar en una embajada. Es gravísimo. Y las consecuencias, más allá de lo económico, indemnizaciones, compensaciones que puedan darse, que al final del día es lo menos importante, es el mensaje que se le envía a la comunidad internacional. ¿Cuál es el mensaje? El Ecuador es un país que no cumple con las convenciones,
Por tanto, el Ecuador es un país en el que reina la inseguridad jurídica. Eso es lo grave, eso es lo trascendente y lo preocupante en este caso. Y mire, déjeme un comentario más. Escuché esta mañana a la canciller del Ecuador mencionar que lo resuelto por México es una intromisión en el derecho interno, en el sistema judicial interno. Esa es una barbaridad. Aquí no hay ninguna intromisión. Justamente la Convención de Asilo Diplomático de la que el Ecuador es parte contempla la potestad, el poder de los gobiernos a los que se les requiere un asilo, de calificar si sentencias o procesos judiciales o procesos que buscan privar a alguien de libertad son o no políticos. Por tanto, aquí no hay una intromisión ilegítima, hay una valoración amparada en la Convención de Caracas. Queremos agradecer al abogado Jofre Campaña Mora, fundador de Goberna y Derecho, una prestigiosa consultora, a propósito del análisis de la situación que se ha registrado en torno a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass y las posteriores complicaciones en las relaciones entre los gobiernos de Ecuador y México. Gracias al abogado Campaña, seguimos en Así Amaneció cuando son las 8 de la mañana y 20 minutos.